Muy bien, entonces, vamos a la norma. Estamos en el capítulo 3 y nos vamos a enfocar entonces en el método del análisis modal espectral. Ojo que para llegar a este punto, ya nuestro modelo o el análisis de nuestra estructura debería de tener entonces fuerzas laterales, ¿sí? Para que se pueda cumplir lo que tenemos en la pizarra. ¿Okay? Entonces, permítanme. Muy bien. Entonces, al igual que el concepto que nosotros tenemos en el pizarrón, si hablamos de que vamos a analizar un edificio que se somete a alguna fuerza lateral, este pues obviamente va a tener un cierto comportamiento de desplazamientos para que pueda cumplirse la ecuación que nosotros revisábamos de movimiento libre amortiguado. Ese sí sería amortiguado, porque necesitamos que en algún punto desciendan los desplazamientos hasta que estos se vuelvan cero. Entonces, si yo tengo una fuerza sísmica o una fuerza lateral, que generalmente estas, ¿cómo le llegan a mi edificio? A través de su base. Entonces, si yo discretizo las masas de cada uno de estos entrepisos, pues obviamente lo que voy a tener entonces es una concentración de masas, digamos una masa 1 por el primer nivel, ¿sí? La 2, 3, 4, 5, y empieza a ocurrir un desplazamiento, ¿sí? Denominado U, bueno, en este caso sub S debido a que era sismo, si no mal recuerdo, y esto le vamos a denominar entonces un primer modo de vibración. Quiere decir que a lo mejor la primera masa ya está sufriendo todo ese primer desplazamiento, la segunda pues apenas va desplazando una parte, la tercera apenas ni siquiera ha percibido que está ocurriendo, y la 4 y la 5 pues nadie les ha dicho nada, no se están desplazando. Cuando ya se logra completar un desplazamiento en un tiempo 2, digamos que ya hablamos de un segundo modo de vibración, a lo mejor la masa 1, que ya había alcanzado su desplazamiento máximo, empieza a cambiar su vector de desplazamiento, es decir, empieza a retornar la masa del siguiente nivel, está alcanzando su desplazamiento máximo, la del 3, hoy sí ya se la llevaron al desplazamiento, y la 4 y la 5, pues a lo mejor todavía no van, ¿sí? De forma que si nosotros seguimos desplazando, digamos que en un tercer desplazamiento, en un tercer modo de vibración, la masa 1 regresa a su posición inicial, y esto era lo que les mencionaba, que en este punto, vamos a ver por acá, en este punto a lo mejor, esta fuerza que está ocurriendo, la fuerza que está ocurriendo en la masa 1 está retornando mientras que la 2 aún continúa su desplazamiento en otro sentido. Entonces, que hayan fuerzas en sentidos opuestos, aquí lo que viene a esforzar mucho son las columnas, por ejemplo, que pueden conectar un nivel con otro, los muros, si es que son muros de corte, etcétera, etcétera. Entonces es por eso importante que nosotros revisemos también el análisis modal, es decir, veamos en qué formas puede vibrar un edificio, en qué formas van a ocurrir esos modos de vibración, ¿sí? Ojo que estas son masas discretizadas. Por supuesto que el concepto es mucho más fácil verlo con masas discretizadas que en un modelo con elementos finitos como tal. Pero ahora igual vamos a revisar esa parte en nuestro modelo, el ejemplo que hemos estado llevando dentro de la clase, y ya lo vamos a ver, ¿no? De tal manera que si yo, por ejemplo, alcanzo un cuarto modo de vibración, es probable que la masa 1 ya haya retornado a su desplazamiento, a su posición inicial, y ahora sí, la masa ubicada en el quinto nivel es muy probable que hasta ahorita en un cuarto modo de vibración esté alcanzando entonces pues ese desplazamiento completo, ¿verdad? Entonces eso sería o correspondería a los modos de vibración, y obviamente pues cada una de estas partes va teniendo su respectivo comportamiento de deformaciones. Ojo que esta gráfica ya hemos visto que ocurre para cada una de las masas que están concentradas, digamos la masa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y con ello lo que vamos a obtener acá entonces sería pues graficar, mostrar en qué punto de la gráfica van ocurriendo. Y si ustedes se recuerdan, esta gráfica obedece a el desplazamiento. Vamos a ver por acá. Bueno, esta es una gráfica de un movimiento libre no amortiguado, por ejemplo. Pero, si ustedes se recuerdan un poquito por ahí, estas gráficas, pues a la larga lo que tenían era de que iban
disminuyendo cuando era un movimiento amortiguado, ¿verdad? Las amplitudes, pues, conforme el tiempo, van disminuyendo. Y eso es lo que busca un sistema correcto, que con la fuerza interna de amortiguamiento, las fuerzas inerciales y las fuerzas elásticas, poco a poco vayan disminuyendo esa fuerza lateral, de tal manera que llegue un punto donde los modos de vibración ya sean bajos, ¿sí? Ya no genere desplazamiento. Normalmente esto va a estar en función de los niveles del edificio. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Y bueno, aquí teníamos también que las aceleraciones sísmicas, pues normalmente nosotros habíamos mencionado que las traducimos también a fuerzas para que puedan generar ese impacto en la base del edificio, ¿verdad? Esto era para recordarles un poquito ahí de cómo es que sucede el desplazamiento de las edificaciones. Y ahora vamos a ver entonces cómo puedo yo, a través de la norma, utilizar un análisis modal espectral de manera pues, que sea adecuada. Entonces, ojo que este método tiene aplicación para las estructuras que obligatoriamente deben analizarse por métodos dinámicos conforme al capítulo 1. A ver, aquí nos vamos a guiar también en el comentario 3.1 y es que a partir de 3 pisos la aplicación del análisis modal produce ya estructuras más económicas. Esto es con la finalidad de que ustedes también, cuando estén diseñando, sean eficientes en sus estructuras. Si no utilizamos este tipo de herramientas y están diseñando algo de 5 niveles, el problema está en que se quedan con un punto de vista muy conservador. Y esto pues lo que va a producir son secciones más caras y demás. Entonces, pues no habrá negocio, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser eficientes y parte de que vean este tipo de análisis es que ustedes tengan esas herramientas para que pues, sean estructuras bastante eficientes. Muy bien. Objetivo de este análisis en cuanto a los periodos y modos de vibración, el análisis busca determinar los modos naturales de vibración de la estructura, ¿sí? Ojo que ahora son 3 dimensiones. A ver, la masa que teníamos acá discretizada solo está desplazando en un sentido, pero yo puedo desplazar en X, en Y y también en Z, ¿sí? Entonces aquí es donde incluso pues imaginarlo ya empieza a costar, ¿sí? Pero precisamente por ese tipo de detalles nosotros tenemos herramientas. A ver, lo que voy a hacer ahora acá, me voy a quedar en este punto, ¿sí? Permítanme, solo quiero ver. Ah, sí, aquí está. Antes de regresar al modelo, perdón. En cuanto al modelo estructural, para la aplicación del método de análisis modal, a ver, lo más práctico es recurrir a alguna herramienta de análisis. No obligatoriamente debería ser en elementos finitos, pero sí es lo más recomendable porque les produce resultados bastante fiables. Si ustedes se recuerdan, ahora voy a desempolvar un poco ahí elementos finitos. Lo que sucedía con un elemento finito es de que al estar conectado uno con otro, es de que a través de esos nodos de interconexión comparten desplazamientos, rotaciones, fuerzas, etc. O pues también esfuerzos, porque va a ser una fuerza sobre un área. Y lo que empieza a suceder en ellos es de que a nivel interno me va dando resultados bastante exactos. Y aquí yo estoy hablando de un análisis modal, entonces estoy recurriendo a desplazamientos y es mucho más fácil verlos a través de elementos finitos entonces, ¿verdad? Precisamente por estos conceptos. Entonces, si se dan cuenta, a este punto ustedes están integrando los cursos que habían visto con anterioridad, ¿no? Entonces, bueno, el comentario 322. Es posible aplicar el método de análisis modal con modelos analíticos simplificados que analicen una sola dirección a la vez o bien combinando modelos simplificados en 2 direcciones. Por métodos simplificados podrían ser todos aquellos que sean, pues no necesariamente a mano, pero sí hojas de cálculo o herramientas matemáticas pues, potentes. MATLAB, etc. La disponibilidad actual de herramientas de modelado y análisis totalmente tridimensionales, aquí ya me estoy pasando a 3 dimensiones, hacen innecesario que la norma se ocupe de tener que regular simplificaciones y que
y de que haya que validar procedimientos que ya están bien establecidos y validados en software comercial. Entonces aquí es donde ustedes ya empiezan a utilizar herramientas como ETABS o SAP 2000. ¿Sí? Si se permiten que las herramientas simplificadas en los casos en que se permiten diseños simplificados, lo que se describe en la NSE 3.1, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, antes de llegar a excentricidades, solo vamos a ver aquí las masas. No es más que ustedes discreticen correctamente, o por lo menos el concepto para saber cómo va a vibrar la estructura. La masa total del análisis será la que corresponde al peso sísmico efectivo especificado en la sección 1.11.3. ¿Cuál es ese peso sísmico efectivo? Exactamente. Es que ¿qué participación va a tener entonces la masa al momento de sufrir un sismo? 100% de mis cargas muertas, y si mis cargas vivas están ancladas a la estructura o superan los 500 kilos y las otras características que ya habíamos visto en la clase anterior, entonces sí debería de contemplar un 25% de esas cargas, ¿verdad? Esto recuérdense que es en base a probabilidades. Lo que pasa es que si ustedes diseñen, a ver, nosotros utilizamos un método de mayoración de cargas y disminución de resistencias, ¿sí? El método del RFD, ¿sí? Entonces, el método del RFD, cuando ustedes lo aplican, normalmente son combinaciones que mayoran sus cargas gravitacionales, digamos, y esto produce esfuerzos, y en base a esfuerzos, nosotros generamos un armado en una viga, por ejemplo, ¿sí o no? Pero, cuando nosotros hablamos de que va a ocurrir un sismo, no son cargas gravitacionales, es una carga que se produce en el edificio a través de una aceleración, o de ondas, pues, que están teniendo cambios de velocidades, por lo tanto son aceleraciones, etcétera, etcétera, y la ecuación de movimiento que ya vimos que hace vibrar la estructura. Entonces, si nosotros quisiéramos eso traducirlo a una fuerza, y esa fuerza mayorarla, la estructura sería carísima. No es, ni siquiera es viable pensar en trasladar esa aceleración a una fuerza directa y aplicársela al edificio. Lo mejor es someterlo a sus modos de vibración a través de la aceleración que produce ese sismo. ¿Me voy a entender? Entonces, el peso sísmico efectivo, ya lo vimos, ¿sí? Y el analista, o en este caso pues nosotros, deberíamos de decidir en qué nodos del modelo estructural se le distribuye la masa de análisis si es que utilizáramos un análisis similar a los esquemas que tenemos acá. Digamos que nuestro criterio diría, bueno, yo discretizo a esta cierta altura, etcétera, etcétera, y pues ya voy ubicando aquí mis masas. Pero como yo tengo software, voy a hacer uso de él, y aquí lo que voy a aplicar es lo siguiente. A ver, yo al momento de querer mostrar mis desplazamientos, tengo los tipos de carga, ¿sí? Muertas, vivas, sobrecarga. Puedo mostrar desplazamientos en base a combinaciones, las ERs, las que ya hemos visto y las que genera automáticamente el programa. Pero hay una tercera opción, que son los desplazamientos modales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Las formas o los modos de vibración, ¿sí? Voy a activar acá, entonces, el modo. Voy a dejar aquí el caso que es el modal, ese, pues, por supuesto, así es. Y aquí me pregunta en qué número de modo yo podría estar. Ojo que ahí, el programa por defecto va a generar siempre 12, ¿sí? 12 modos de vibración. Se presume que es un estándar para que todas las masas logren participar en esos desplazamientos. A ver, quiere decir de que yo la estructura voy a poder garantizar que ya la sometí a un análisis modal hasta que, si yo tengo 5 masas, las 5 las desplace completamente, las regrese a su lugar y las haya completado un periodo, pues, de vibración en cada una de ellas, es decir, que se vayan hasta más U y a menos U y regresen a su posición. Entonces, para que todas las masas desplacen y regresen a su ubicación, ya cuando regresen todas a su ubicación y a su posición original, quiere decir que el edificio ya no está vibrando. Ya el edificio solito
cumplió con amortiguar esas fuerzas, ¿sí? Ya generó esa fuerza inercial y esas fuerzas elásticas. Entonces, ya no hay más que desplazarlo. Y eso generalmente pues va a ocurrir conforme vayamos avanzando en el número de modos, ¿sí? Vamos a revisar también más adelante que se puede calcular el número de modos dependiendo de la altura del edificio y otras características. Pero primero necesito que entendamos cómo es de que pueden vibrar los edificios, ¿verdad? Bueno, entonces, ojo que aquí va a empezar a suceder algo. Los sismos, normalmente, el programa se lo aplica a la masa, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que habíamos definido que la masa tenía 100% de la muerte de sobrecarga y 25% de la vida? Bueno, entonces, esa masa, lo que va a hacer el programa es de que le va a someter el espectro que ya se había asignado o fuerzas laterales, y normalmente la forma ideal de que desplace es primer modo de vibración que predomine desplazamiento en X, segundo modo de vibración que predomine Y, y el tercer modo de vibración que predomine una rotación. Vamos a verlo en el modelo. Voy a activar para que ustedes puedan ver lo siguiente. Si yo aquí dentro de las opciones le doy la sombra de alambre, digamos, traducido textualmente, pero el wire shadow lo que demuestra es la posición original de los ejes, como una sombra de dónde estaban ubicados antes de desplazarse. Entonces, ojo que yo les mencioné, el primer modo de vibración debería de predominar en el programa el desplazamiento en X. ¿El segundo en qué eje? ¿Y el tercero? Una rotación. Entonces, vamos a aplicar acá que me muestre, pues con colores, dónde es que está ocurriendo el desplazamiento en X. Ojo que estoy en el modo 1, ¿sí? Teóricamente debería de predominar el X, ¿sí? Vamos a ver, le voy a dar un apply y noten ustedes lo siguiente. ¿En qué eje está predominando el desplazamiento? ¿Logran ver aquí un desplazamiento? Está desplazando en Y, está predominando Y, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Nótese que está desplazando a menos Y, ¿sí? Y también aquí, si nosotros desactivamos el sonido, vamos a verlo por acá. Tal vez es un poquito más fácil verlo ahí como vamos a disminuir aquí un poquito la escala y vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo yo? Que está desplazando en Y. A ver, entonces, normalmente los modos de vibración lo que vienen a demostrarme con el primer modo de vibración es qué eje es el más débil. Dependiendo del sistema estructural que yo tenga, si por ejemplo son marcos, quiere decir de que en el eje Y yo tengo menos redundancia estructural. Una redundancia estructural quiere decir, por favor, una redundancia estructural quiere decir de que yo tengo continuidad de elementos que aportan rigidez. ¿Sí? Redundancia estructural va a ser ese aporte de mis elementos que tengan o que aporten rigidez, ¿sí? En el sentido que pues obviamente yo lo esté analizando. Entonces, si se está desplazando más en Y, quiere decir de que yo en el eje Y tengo menos columnas, o a lo mejor la sección de mis columnas, si por ejemplo fueran secciones con un ancho y un A por B diferentes, a lo mejor los radios de giro débiles o las inercias débiles están ubicadas en el eje Y. ¿Me doy a entender? Entonces, normalmente para contrarrestar esto, y ojo que aquí viene el criterio que pues espero que todos vayamos adquiriendo en este curso, es de que si yo tengo ejes débiles o ejes donde está sucediendo este tipo de efectos, yo puedo utilizar las herramientas que ya conozco. Si estoy utilizando un sistema combinado, entonces yo podría proponer un sistema de muros o pues con más espesor que aportan mucha rigidez en un sentido, pero son muros esbeltos pues que me van a aportar en el sentido largo del muro, en el corto no.
Entonces, yo con muros, por ejemplo, puedo empezar a corregir dónde quiero más rigidez y dónde no, para que vibre de forma adecuada. Y esto obviamente va relacionado con el cálculo que ustedes hacían o harán en el curso de mampostería o algún curso de estructuras tipo columnas, pero donde determinen el centro de rigideces, ¿sí? Entonces, si ustedes se recuerdan o ya lo han visto, cuando nosotros buscamos la rigidez del sistema, vamos sumando la rigidez de cada uno de esos muros y cómo le aporta en el sentido de X y en el Y, ¿sí? En este caso, a lo mejor lo que puede estar sucediendo es de que yo creo que acá, vamos a detener ahí la vibración, creo que hay un eje que no está conectado con vigas, ¿sí? Nótese que acá, en el eje B y C, yo no tengo una conexión con vigas. Si ustedes se recuerdan, incluso esta viga yo la agregué para disminuir un poco la longitud efectiva. ¿Se recuerdan? En parte, cuando yo voy teniendo esos criterios de reducir mi longitud efectiva, de tomar las consideraciones adecuadas, etcétera, 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 ya empiezo yo también a indirectamente tener pues, mejor redundancia estructural. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Voy a generar acá, a través de las teclas Control y T, ¿sí? O bien en Show, permítanme, no, en Display, Show Tables, ¿sí? O Control T. Lo que hago es demostrar pues un resumen de ese análisis. Ojo que mi modelo tendría que haber estado ya corrido o analizado, ¿sí? Entonces me voy con Control T, voy a buscar acá. Dentro de los resultados del análisis necesito esto, que ubiquen ustedes el output de la estructura. El output quiere decir todo el producto de cálculos que hizo de la estructura. De la estructura. No me refiero a refuerzo en una viga, o los esfuerzos en una columna, sino aquí ya estoy hablando de la estructura global. Porque obviamente, y aquí ojo que en este punto es donde uno empieza a tener hasta cierto momento discrepancia a veces con los diseños arquitectónicos. Muchas veces, pues obviamente se entiende, el fuerte de ellos es la arquitectura, el diseño arquitectónico, el de nosotros, digamos, es pues que haya redundancia estructural, revisar cómo va a vibrar la estructura, etcétera, etcétera. Y parte importante de esto es entonces que nosotros revisemos que la propuesta que él hizo, o él o ella, o la firma de arquitectura hizo, cumpla con un criterio que sea seguro. Y va a ser seguro, a ver, hay puntos donde, por ejemplo, si yo veo que un edificio está parado con solo 3 columnas, ni siquiera les tuve que decir las dimensiones para que a ustedes les sonara o lo asimilaran con algo inseguro. Un edificio con 3 columnas suena inseguro, ¿sí? Bueno, es un ejemplo fácil de ver. Pero si hablamos de un edificio complejo, ¿sí? Bueno, ya cerré ahí un... Bueno, si ya empezamos a hablar de edificaciones pues un poquito más grandes, ¿cómo saber si estamos dentro del rango de lo seguro o no? Pues a través de hacer vibrar la estructura y aplicar todos los criterios que pues hemos ido aprendiendo, ¿sí? Entonces, quiero obtener los resultados, el structure output, ¿sí? Y acá voy a seleccionar estos tres. En realidad solo me sirve el análisis modal, pero vamos a extraer aquí toda la info, ¿sí? Entonces, control T y luego busco en la pestaña de Analysis Results, ¿sí? Y me voy a Structure Output y selecciono, ¿sí? Debería estar Base Reactions seleccionada, Model Information seleccionada y Other Output Items seleccionadas también. Las dimensiones pues son indiferentes, le damos un OK y me produce una tabla, ¿sí? Para poderla manejar un poquito más fácil, lo que vamos a hacer es exportarla a un Excel. Entonces seleccionamos acá, File, Export All Tables, Excel, ¿sí? Le damos por acá y vamos a ver qué sucede. Y aquí está, ya me ha generado entonces un Excel.
Muy bien. Entonces tengo varias pestañas, ¿sí? Si ustedes estaban buscando, por ejemplo, calcular cortantes basales, a lo mejor esta tabla que se llama Base Reactions les puede servir. Son las fuerzas en la base de todo el edificio. Si fue análisis modal, qué modo de vibración fue, si fue a través de cargas vivas, si fue con la CR2, si fue con la CR4, etcétera, etcétera. Aquí les produce a ustedes fuerzas que les pueden servir para un cortante basal. Pero eso lo van a ver en su curso de sismo. Y a esto lo aplican, ¿sí? Ahora vamos a lo que nos interesa. Necesito por favor que busquen la pestaña que se llama Modal Load Participation Radius. ¿Sí? Ratios o porcentaje de participación de masa modal o de carga modal. ¿Sí? Entonces, porcentaje de participación modal. ¿Sí? Normalmente así es como se le llama, o a lo mejor así lo encuentran en norma también. Participación de masa modal. ¿Cómo puedo estar yo seguro si mi estructura actuó bien? Yo les dije algo. ¿En qué momento de la vibración mi estructura vuelve a cero? Aquí, con esta grafiquita. ¿En qué momento ya ha disipado toda esa fuerza? ¿Cómo? ¿Alguien le puede subir volumen, perdón? Mi energía, mis fuerzas se han disipado hasta que todas las masas han vibrado, ¿sí? Han desplazado y ya están estáticamente, ¿sí? Todas las masas. Un 100% entonces de las masas, ¿sí o no? 100%. Entonces, regresemos ahora acá. Y en Modal Load Participation Radius, yo tengo en X, en Y, tengo unos porcentajes estáticos y dinámicos, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo un 100%, participó toda mi masa en diferentes formas de vibración y en los ejes que correspondan, participaron, desplazaron y regresaron, ¿sí? Entonces, la norma a ustedes les pide que vamos a buscarla, los porcentajes anden arriba, si no estoy mal, de un 95%. Si tienen menos del 95%, quiere decir de que su estructura o sus masas, algunas no terminan de vibrar y no terminan de disipar esa energía. ¿Me doy a entender? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Participación. Factor de participación. La masa sísmica, sección 323. Perdón, aquí está. Disculpen ustedes. Número de modos N a considerar. En el análisis se deberá de incluir, por favor, esto anótenlo. Sección 3.3.4. Número de modos N a considerar. En el análisis se deberá de incluir un número suficiente de modos de vibración que asegure al menos el 90% de la masa del modelo analítico que esté participando en cada una de las direcciones de análisis bajo consideración. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo de 90 para arriba, los modos de vibración fueron adecuados. Vibró la estructura como tenía que vibrar y toda la masa participó en X y en Y. Si en algún caso mi participación de masa hubiera estado en un 70, tengo que seguirle aumentando los modos de vibración. Ya no son 12, van siendo 15, van siendo más, 20, los que ustedes necesiten para llegar por lo menos a un 90%. ¿Sí?
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Esto último? Tengo que aumentar los modos. Miren, a ver, voy repitiendo. Sección 3.4. Número de modos n a considerar. En el análisis se deberá incluir un número suficiente de modos de vibración que asegure que al menos el 90% de la masa del modelo analítico esté participando en cada una de las direcciones bajo análisis bajo consideración. Entonces, esto quiere decir de que si yo en los 12 modos que trae por defecto el programa no ha alcanzado un 90%, yo debo de aumentarlo, ¿sí? Entonces yo empiezo a aumentar modos de 12, los paso a 13, a 14, a 15, hasta que alcance por lo menos 90%, ¿sí? Si yo con el análisis corrido alcancé por lo menos 90K, estoy bien. ¿Este modelo cumple con la norma? ¿Sí? Estamos bien. Incluso hay algunos modelos que muy probablemente, si tienen buena redundancia estructural, muy probablemente les lleguen a 100. Es fácil de alcanzar, pero cuando ya empiezan a tener ese criterio, ¿me entienden? Y es por ello que muchas veces al diseño arquitectónico no le gusta que uno pues ponga columnas, pero es que es en parte por poder alcanzar este tipo de seguridad estructural. ¿Logran verlo? ¿Sí? Claro. A ver, ¿qué sucediera si yo no alcancé aquí mi cantidad de modos de vibración? Entonces yo lo que debo de hacer es, acá, en Define, me voy a Load Cases, y aquí en Modal, que es algo que nunca habíamos tocado, digamos, debería yo de modificar, ¿sí? Modificar o show. Bueno, primero conozcamos, ¿verdad? ¿Dónde es que está? Y aquí yo tengo el análisis modal. Esta primera parte no la toco. Nótese que la fuente de masa la está tomando de la Mass Source 1, que era la que habíamos definido con 100 de muertas, 100 de sobrecargas y 25 de vivas. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Va. Entonces, ahora, el número máximo de modos está por acá, en 12. Si en algún caso mi estructura no alcanzó ese 90%, yo aquí procedo a cambiar, ¿sí? Tengo que hacer que mi estructura vibre y vibre hasta que esa ecuación que está en el pizarrón, o bueno, la ecuación para los que vean la grabación o el video, esta ecuación se cumpla. Sería esta, ¿sí? Esta primera parte. Esta no corresponde de esta manera. Que mis fuerzas inerciales, ¿sí? Fuerzas inerciales más mis fuerzas de amortiguamiento más mis fuerzas elásticas logren igualar esas fuerzas sísmicas o laterales, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí pues yo alcancé con 12, no necesito modificar esto, lo voy a cancelar. Pero si ustedes necesitan hacer alguna modificación del análisis modal, aquí la pueden hacer. Ojo que no les recomiendo que cambien, que sea el método más exacto es a través de los eigenvalues, los valores tipo eigen, por la forma en que los calcula. Pero es algo que en el curso no se ve. ¿Y tenemos algún límite de modos? Ajá, ¿no? Pero normalmente no hay estructura que pase unos 20. Hice una pregunta de Pedro, ¿y en qué afecta subirlo o no? ¿No? Simplemente quiere decir de que si usted tiene muchos modos de vibración, la estructura es insegura. Porque debería de alcanzarse en pocos modos, ¿verdad? Vamos a hacer hoy, el lunes, ya no da tiempo, un edificio de muros de concreto, ¿sí? Vamos a ver un poquito del sistema tipo cajón. Y el sistema tipo cajón, la ventaja
que tiene es del gran aporte que los muros hacen a la rigidez, ¿verdad? Entonces esa ecuación o la ecuación que tenemos aquí de desplazamiento se alcanza bien rápido. Normalmente los sistemas que sean de altas ductilidades, ojo, que ahí ya incluso la palabra lo dice, ¿no? Es una ductilidad bastante alta, quiere decir de que tiende a vibrar más. Entonces los sistemas que son altamente dúctiles normalmente tienden a tener varios modos de vibración, pero no quiere decir de que sean inestables, simplemente usted los está diseñando con una ductilidad buena, porque su material se lo permite, ¿verdad? Por ejemplo, un acero, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, cancelo, vuelvo a correr y veamos qué más sucede en mi análisis modal. Recuérdense que yo aquí no he cambiado nada del modelo para que los resultados sean los mismos que yo tengo acá en pantalla. Y acá, bueno, me voy a quedar aquí con el que tengo superior al 90%. Y ahora veamos los porcentajes de la masa modal, cómo participan dentro de la vibración. Aquí tengo desplazamientos en X, desplazamientos en Y, en Z, sus sumatorias y rotaciones, ¿sí? Vamos a ver. Voy a crear una nueva vista. Voy a poner esta ventana. Voy a poner una nueva ventana, las vamos a poner aquí a la par. Y tengo lo siguiente. El valor más alto, bueno, los primeros dos en estático están bastante altos. Vamos a ver entonces. Dentro del modo 1 de vibración, yo tengo un periodo de 0.59 segundos, ¿sí? Para que se logre completar el periodo de desplazamiento de ese primer modo de vibración, ocurre en menos de un segundo, ¿sí? Es bajo. Necesitaría yo que para esta parte ya... Bueno, vamos a complementar un poquito el curso de sismo en lo que llegan a ese punto. Hay una parte que se llama periodo natural de vibración, ¿sí? Periodo fundamental de vibración, ¿sí? Entonces nos vamos a la norma NSE3 en la sección 2.1.6, ¿sí? Y tenemos una fórmula empírica para periodo fundamental de vibración. Esto, dicho de una manera sencilla, es encontrar cuál es ese primer periodo o ese periodo de la estructura de una forma, como su nombre lo dice, empírica, ¿sí? No es exacta. Lo exacto es analizar por software o algo bastante fino. Entonces, el periodo fundamental de vibración de una edificación se estimará, incluso no, o sea, ahí está la palabra, ¿no? Es una estimación en forma empírica y genérica como, y aquí está la ecuación, el periodo va a ser igual a un valor KT, que depende qué tipo de sistema estructural tengamos, si es un E2, E3, E4 o E5. El valor de KT toma un 0.049 y de X 0.75. X va a estar en este exponente, ¿sí? Y HN va a ser la altura del edificio en metros, medida desde la base a partir del nivel de suelo, digamos. Ojo que si están trabajando sótanos y los sótanos no están restringidos por el suelo que lo confina, la altura se mide desde el cimiento, ¿verdad? No es del nivel de suelo, porque obviamente el sótano baja. Por supuesto, desde ahí van a empezar a vibrar, ¿verdad? Y en parte, esto les puede servir si están trabajando en un edificio de sótanos para chequear que las derivas, pues obviamente no vayan a hacer que el edificio tope con el suelo que lo rodea. ¿Me voy a entender? Porque va a desplazar. Pero si de alguna manera está confinado con el suelo y los sótanos son parte más del suelo que del edificio, el edificio vibra a partir del nivel de terreno, digamos, para arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema estructural tipo E1, ¿sí? Mis coeficientes cambian.
¿Ok? Entonces, hagamos algo. Vamos a generar acá un primer cálculo. Perdón, acá. Voy a generar un espectro que entiendo que es el que están viendo. Lo voy a dejar aquí en modelo de clase. Y vamos a ver. Tenemos los siguientes parámetros. Y aquí empezamos a tomar en consideración qué tipología estructural vamos teniendo. ¿Sí? Digamos que el edificio está ubicado en Quetzaltenango, ¿sí? En Quetzaltenango, cabecera. Permítanme cabecera aquí. Disculparán ustedes, creo que mi buscador tiene un problema. Permítanme, quiero ver acá. Dice Quetzaltenango. Quetzaltenango. Quetzaltenango, cabecera. Cabecera. Ahí estamos, ahora sí, ya jaló los valores, perdonen ustedes. Hacía falta ahí que el buscador funcionara. Bueno, entonces, asumiendo de que yo tengo un suelo tipo D, es un suelo que va a hacer vibrar la estructura porque sí, es malo. Recuérdense que los suelos de A hasta la E van de mejor a peor, ¿verdad? Dicho de una manera sencilla, un suelo A casi que ni hace vibrar la estructura. A ver, y esto, miren pues, para los que se van a dedicar al desarrollo de inmuebles, inmobiliarias, si ustedes tienen suelos buenos, normalmente les pide estructuras más livianas, porque el suelo, en vez de amplificar los sismos, se los disminuye. Obviamente el conocimiento, pues ese saber les puede ayudar mucho, ¿no? A hacer estructuras eficientes. Pero si tienen un suelo malo y les están rematando un terreno, pues hay que pensarlo porque a lo mejor ese sistema de cimentación se vuelve muy elevado, ¿verdad? O solo tratar de que mi estructura sea estable la vuelve muy cara. Pero eso sí, el terreno era una ganga, ¿verdad? Entonces, es complicado obviamente determinarlo y bueno, también no es tan fácil así como, mire, le vendo un terreno, permítame, solo lo va a hacer un estudio de suelos, ¿verdad? Pero pues ya es en parte una idea que ustedes pueden tener, ¿sí? Un suelo bueno viene a ser un A y en este caso vamos a dejar un D que es pues, un suelo malito, ¿verdad? No es del todo bueno. Estoy utilizando un sistema de marcos de concreto de alta ductilidad con un RD8, ¿sí? Eso está en sus tablas. De igual manera, pues no me preocupo porque yo sé que lo van a profundizar en sismo. Pero acá tengo yo concreto abierto de concreto reforzado. Muy bien, tengo un R8, unos omega de 3 y un CD de 3. Bueno, y ahora sí, necesito yo la altura de la edificación que estoy trabajando. Vamos a ver. Yo voy a mostrar acá mi figura sin deformar y solo quiero la referencia de esta viga. Por ejemplo, está una cota de 12 metros, ¿sí? El edificio que estoy trabajando ahorita tiene 12 metros, ¿sí? De altura. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá un edificio que tiene una altura de 12 metros y esto me genera entonces un periodo de vibración empírico o el periodo fundamental de la estructura de 0.526 segundos. Esta es la forma empírica de determinarlo, ¿sí? ¿Logran verlo? ¿De dónde salió? Pues obviamente tuve que sacar un KT de... Si es un sistema de marcos de concreto de alta utilidad, ¿qué es? ¿Un E2, E3, E4, E5 o es un E1?
es un E1, ¿sí? Tarea, leer las tipologías estructurales, por favor, ¿sí? Entonces yo tengo un KT de .047, un KT de 0.47, eso tengo que modificarlo aquí, muy bien. Y tengo un X que equivale a 0.9, ¿sí? Entonces, incluso el periodo lo ha bajado, ¿sí? Quiere decir de que de manera preliminar mi estructura debería tener un periodo de poco menos de medio segundo. Quiere decir que independientemente del tipo de sismo que llegue a la estructura, bueno, aquí creo que tengo un sismo ordinario, eso no lo cambié, es ordinario, pero digamos que es un sismo bastante estándar, ¿sí? Lo que hace pues es que en menos de medio segundo la estructura vibró, ¿sí? A ver, ¿qué pasará si yo tengo, por ejemplo, un sistema de marcos de 60 metros, por poner un valor? Mi periodo aumenta demasiado, se dispara, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya un edificio de 60 metros de alto no vibra en medio segundo, tarda casi 2 segundos en completar una vibración. ¿Logran ver eso, jóvenes? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, lo dejo aquí con 12 y yo tengo un 0.44 de periodo de vibración, ¿sí? Empírico. Lo que sucede es lo siguiente. Si yo aquí activo mis modos de vibración, vean ustedes, ¿qué dice después del modo 1? ¿Qué dice acá? Periodo, no, acérquense, no, dice periodo, dice periodo, dice periodo, mire pues, tiene un periodo de vibración de 0.58, ¿sí? Estamos más o menos en medio segundo. Ojo que el cálculo de un periodo empírico de vibración, pues puede variar, es empírico. Este es un periodo exacto. Pero si yo estoy en un rango cercano, mi estructura está bien. ¿Dónde no estaría bien? Si el periodo que aquí me saliera estuviera en 2 segundos, ¿sí? Y eso lo puedo terminar a través de un análisis modal. Entonces, si ustedes alguna vez hacen una estructura y revisan los desplazamientos modales, siempre verifiquen cuál es su periodo de vibración. Si el periodo está cercano al periodo empírico, estamos bien. Más o menos 25%, más o menos 25% del valor podría ser un rango aceptable. Más o menos 30%. Es un rango seguro. Si se triplica el valor, algo no está bien. O mi modelo está mal definido. Esto también me puede servir si yo no estoy seguro de cómo quedó mi modelo, o a lo mejor dibujé un frame que no estaba conectado. Digamos que por algo mi columna no quedó conectada a mis vigas y el programa entiende que una columna se va a desplazar diferente a un entrepiso, pudiera ser. La vibración cambia, ¿sí? Entonces, este es un primer chequeo para ver cómo se comporta la estructura y cómo vibra, ¿sí? Que mi periodo esté cercano al periodo empírico. Ojo que el periodo empírico igual viene a ser pues algo pues cercano, pero esto no quiere decir de que no, pues, ¿verdad? Entonces, esto sería en cuanto a los modos de vibración, ¿verdad? Y ahora, ya solo para finalizar esta primera parte, aquí tenemos el modo 1, ¿sí? Que está desplazando un poco más en Y. En estas flechitas que yo tengo en la parte de abajo, puedo cambiar a un modo número 2. Y ahora noten que el desplazamiento va en otro sentido. Si activamos aquí la animación, el desplazamiento ya no está en el eje Y, ahora está predominando el eje X, ¿sí? Y si yo paso a un tercero, ¿cuál les dije que podía ser un tercero? Una rotación, ¿no? Entonces, notemos acá cómo empieza el edificio pues a rotar. Entonces, si cumple con que los primeros dos modos de vibración sean desplazamientos y sea una rotación, eso, sí, eso se les comparto.
que la estructura va bien encaminada. Si el primer modo de regresión es una rotación, regresen. Les va a costar mucho arreglarlo. ¿Sí? Lo que estoy tratando de hacer es ahorrarles tiempo que yo perdí en algún momento, que se me entrego aquí ya procesado. ¿Sí? Pero ustedes no pierden ese tiempo. ¿Alguna duda?